Muy buenas noches, señor juez. Ante todo, buenas noches, señor Fernando Carvalho, y también mi saludo a toda la población del Perú. Muchas gracias. Ahora bien, comencemos por lo último. Hay muchos temas de fondo que hablar con usted, dar a conocer su opinión sobre el funcionamiento de la justicia en el Perú y su propio desempeño en varios casos que remontan hasta el momento en que usted fue nombrado en Lima, después de haber cumplido tareas, tengo entendido, en Junín y en una otra circunscripción judicial. En el Santa. En el Santa, Así es. ¿no? Pero el último tema que le concierne tiene que ver con la voluntad que se ha formulado y que se ha expresado de obligarlo a retirarse, a recusarlo del caso que se llama Los Guayquis en la sombra y que concierne sobre todo al hermano de la presidenta Dina Boluarte. El argumento que se ha dado es que usted ha adelantado opinión en el ejercicio de un curso dado en un instituto privado llamado Udeápolis, en donde habría mostrado un gráfico a los alumnos en donde figuraban algunas personas de un proceso real que usted ve como culpables, y en consecuencia se sostiene que usted ha adelantado opinión y que por esa razón debería ser apartado del caso. ¿Qué contesta usted a los que le reprochan eso? Bien, ante todo, mi agradecimiento por el espacio dado el día de hoy. Yo he salido el día de hoy, por cierto, he gestionado todos los permisos correspondientes para salir en este medio de comunicación. ¿Por qué? Porque si no gestiono los permisos, soy pasible de un proceso administrativo disciplinario. Y he gestionado 2 permisos, uno para hablar sobre este supuesto adelanto de opinión en el caso que usted menciona, y el otro sobre un retraso en resolver una prisión preventiva en el caso de los tarjeteros. Ya he recibido la autorización. Antes de responder a vuestra pregunta, señor Carvalho, y le agradezco, quisiera decir que el motivo por el cual salgo es que quien le habla es muy tolerante con la libertad de prensa, es muy tolerante con las críticas, porque eso debe darse en todo espacio democrático. Pero creo yo que hay límites. Yo he salido básicamente porque hay un medio periodístico, no lo voy a mencionar, en la cual no se hace ya crítica, sino se hace una campaña de demolición en contra mía. Sobre todo, esta campaña de demolición ya no critica, sino incluso me insulta. Y eso ya no lo puedo tolerar. Incluso he sido interceptado por el lugar en donde transito intempestivamente para responder unas preguntas que no podía hacerlo porque simplemente fui abordado sin tener, y se me preguntó por varias cosas y no tuve los permisos correspondientes. He salido también porque este periodista incluso ha tenido el atrevimiento de burlarse del apellido, de mi apellido materno, ¿ya? Este señor habrá estudiado... Dios del fuego, creo que significa. Así es. En lengua Este señor habrá estudiado en un colegio, digamos, en un colegio exclusivo, pero eso no se le da derecho a burlarse del apellido de mi madre. Eso no le voy a permitir a este señor, ¿ya? Y que también conozca a todo el Perú que se está burlando no solamente de mí, sino de gran cantidad del pueblo peruano, que también lleva apellido de este país, de esta, digamos, de la zona de los Huancas o de la zona peruana. Bien, voy a responder ahora a lo que usted ha planteado. El primer tema que se me imputa, que se me ha atribuido, es que yo habría adelantado opinión respecto a una clase en la cual habría mostrado las imágenes de algunas personas en una diapositiva. Pues bien, ¿qué tengo que decir sobre eso, señor Carvalho? Yo, cuando hice mis descargos, porque se me recusó por ese motivo, yo mismo, en mi descargo, al momento de hacer el descargo a la recusación que se había planteado para apartarme del caso, yo mismo dije que por error había puesto esa imagen. Por cierto, es una imagen, es una publicación que no la hice yo, sino una publicación periodística del diario La República. Simplemente por error la puse y luego pedí al Instituto Udeápolis que lo retirara, porque lo había puesto por error en una diapositiva. Por cierto, debo manifestar sobre eso que en esa ponencia que di, en ningún momento adelanté opinión. No he emitido ni frase, palabra, ni, letra alguna respecto a los investigados de ese caso. Y además, esa simple imagen, señalé, no podía constituir por sí sola un adelanto de opinión. Es más,
la sala superior, cuando resolvió la recusación, declaró infundada la recusación, porque dijo que el suscrito debía tener más cuidado con las imágenes que pone en las diapositivas, ¿no? Pero eso no lo era... reconoce usted porque ha dado lugar a Yo un lo he error, dicho, ¿no? en ningún momento yo lo he negado, pero sí lo que debo señalar es que este medio periodístico manipula la información, altera la verdad. ¿Por qué, señor Carvalho? Y voy a ser muy gráfico con esto. Yo admití que por error lo puse y yo mismo pedí al instituto que suprimiera ello. ¿Qué se ha dicho? Se ha dicho que con esa imagen yo habría adelantado opinión. Falso, porque en ningún momento yo he emitido palabra alguna sobre los investigados. Se ha dicho incluso que yo he mandado a borrar evidencias. Falso, se está manipulando la verdad. Yo lo que le he pedido es que suprima porque fue por error que se colocó ahí. Se altera la verdad, se tergiversa las cosas. ¿Para qué? Para hacer una campaña mediática en mi contra. Y lo que es peor, señor Carvalho, han habido como 3 o 4 programas periodísticos que me dedicó este señor. ¿Y qué ocurre? Han puesto un audio donde supuestamente yo le pido a la periodista o digamos al encargado de Udiápolis que no publique porque si no, que no le diga nada a Willax. Y eso es falso. Ese audio es falso, es trucho, bamba para que lo puedan entender todos. Fue creado con inteligencia artificial. Es más, cuando estos... ¿Cómo sabe esto? ¿Ha sido sometido a un peritaje? Justamente eso audio. Quería poner a su consideración. Cuando van a un medio, cuando el medio periodístico busca al representante de Udiápolis, ¿no? Y justo es un medio afín a ellos, La Noticia, el mismo gerente de Udiápolis señala que ese audio habría sido creado con inteligencia artificial. Es decir, es un audio falso, que solamente se ha construido para hacer una campaña de demolición en mi contra. Y eso no lo voy a permitir. Y otra cosa, no solamente eso se ha creado un audio falso, sino que además quien le habla no le corre a nada. Yo no voy a decir que me someto al derecho a la no autoincriminación ni nada por el estilo. Yo me someto a cualquier pericia respecto a ese audio, porque ese audio es falso. No se puede soltar en la prensa para desinformar y para hacer una campaña mediática en mi contra con un audio falso, trucho, que ha sido incluso reconocido por el mismo gerente de Udiápolis. Y lo que es peor, 2 insignes juristas de nuestro medio, el doctor Cristian Salas y el doctor Carlos Caro, en base a un audio falso, comenzaron a opinar que el juez Concepción Carhuancho puede ser destituido por esta falta grave. Una ligereza completa, porque creo que para opinar previamente hay que informarse. Yo no niego haber dictado la ponencia. Yo mismo lo dije, por error se puso esa imagen del diario La República, que no tiene ninguna anotación. Yo mismo la pedí que la retira, Bueno, pero en ningún pero momento... Sí aparecen las personas sobre las cuales se va a usted a pronunciar, debía pronunciarse como juez, se aparecen en calidad de culpables, ¿no? No, el señor Nicanor Boluarte, ¿no? Es una imagen donde hay las imágenes de 3 personas, nada más, no hay ninguna anotación. Sí. Y es una publicación, una imagen del diario de La República. Yo admito que por error la coloqué, y por eso mismo la sala indicó que debía ser prudente, pero que no era motivo para apartarme del caso porque no había emitido ninguna opinión. Es más, señaló que esa diapositiva por sí sola no quebraba mi imparcialidad. Eso es lo que se anotó. Por eso es que salgo a desmentir ese audio falso que lo han propalado hasta en 2 o 3 programas periodísticos de ese lugar. Y creo que eso no es razonable porque en base a pruebas falsas no se puede hacer campañas mediáticas. Yo no voy a asumir la postura de que no me someta. Yo me someto, comparen mi voz. Ese es un audio totalmente trucado y eso creo que no se debe hacer. Yo soy tolerante con las críticas, pero no con las campañas de demolición en base a pruebas falsas. Pero en todo caso es un tema que está ante el Tribunal Constitucional porque se ha llevado vía recurso después de que el Poder Judicial decidiera efectivamente que no iba a ser recusado usted.
Cuéntenos en qué fase se halla el procedimiento ante el Tribunal Constitucional. La verdad, señor Carvalho, he tomado conocimiento que efectivamente este es un proceso constitucional que se ha seguido ante la justicia constitucional y creo que ha sido denegado en las dos instancias y ahora está camino al Tribunal Constitucional. Esperemos que pronto se pronuncie sobre ese asunto. ¿No ha habido audiencia todavía? ¿No ha sido convocado? Creo que no. Usted Yo a no estoy explicar? muy enterado en verdad sobre este asunto. Lo único que sé es que este caso ha pasado al Tribunal Constitucional. Yo, al final del día, como todo operador de justicia, debo acatar lo que dicen mis superiores. De acuerdo. ¿Cuánto prevé usted que va a tomar el procedimiento ante el Tribunal Constitucional? En verdad no lo sé. Yo me imagino que esto será según la agenda del tribunal, que no solamente está atendiendo este caso, sino que también seguramente otros casos de trascendencia nacional. Usted ha afirmado que el audio que se le atribuye es un audio fraguado, hecho con inteligencia artificial. Así es, ¿Cómo ha llegado usted a esa certeza? Porque jamás he enviado un audio al gerente de Udeápolis en esos términos, menos refiriéndome a un medio de comunicación. Jamás, eso no existe. ¿Usted está entonces persuadido de que ha habido... Totalmente, no solamente convencido, eso no existe, no existe. No solamente le echo la culpa a la inteligencia artificial, sino que se haga la pericia correspondiente, y voy a pedir que se haga la pericia. ¿Por qué no se ha hecho todavía? Esto recién todavía lo voy a ventilar en los procesos internos que Porque la denuncia sobre ese tema creo que ya tiene cierto Claro, tiempo, ¿no? Lo que pasa es que lo que he visto en todos los cuestionamientos que se ha hecho en mi contra han sido en base a otras pruebas, pero no se ha utilizado este audio. No se ha utilizado este audio, pero este audio es propalado en diversos programas, un audio falso, trucho, con el cual no se puede traficar con la honra de las personas, creo yo. ¿Piensa usted presentar una denuncia contra quienes sean responsables de esta, según usted, adulteración de su voz? Voy a evaluar todo eso, pero sí tengo conocimiento de este programa periodístico, la línea de trabajo que tiene, y el mismo Paolo Benza lo ha dicho, que es un reconocido periodista que investiga, que este señor no investiga y simplemente se dedica a leer los titulares que se le ponen. Yo me remito a lo que dice don Paolo Benza. Muy bien, y se remite sobre todo a lo que el Tribunal Constitucional decida. Yo me voy a solamente Pero someter. ¿no ha visto usted todavía documentación de este caso ante el He TC? tomado conocimiento, sí he tomado conocimiento sobre las dos primeras instancias, pero no tengo ya conocimiento sobre la última instancia, o digamos sobre el recurso de agravio que se está ventilando ante el tribunal, porque eso lo ve el procurador del Poder Judicial. En esas, bueno, pero usted seguirá con detenimiento. Claro. Sí, claro que sí, ¿no? Claro que sí. Ahora, en esas dos instancias a las que alude, en las que se rechazó que usted sea recusado, se dan argumentos y se concluye que ha debido ser más prudente usted. Eso lo dijo la Sala Superior que resolvió la recusación en la Corte Superior Nacional. Eso lo dijo. ¿Usted reconoce que le faltó prudencia? Debí ser muy cuidadoso. Y eso lo está plasmado en la decisión de la Sala Superior. Ya. Y de manera que sigue adelante usted como juez en ese caso. Por lo menos hasta ahora continúo. Y siempre acataré lo que digan los superiores. ¿Y cuál es el plazo que se ha usted fijado para llegar a una conclusión en este caso de los Guayquis en la sombra? Bueno, eso no depende de mí y eso hay que tener en claro los roles que tenemos en el proceso penal. Quien investiga no es el juez, el que investiga es el fiscal, sí, como titular de la acción penal. Y el fiscal decide cuándo se inicia y cuándo acaba la investigación preparatoria. Y el caso está en investigación preparatoria. Solo eso le puedo informar, señor Carvalho. Obviamente que hay pedido de las partes que eso se tiene que ventilar internamente. Respecto de su actividad profesional en Udeápolis, hay quienes han cuestionado que usted, siendo un juez dedicado con un carácter exclusivo a esa actividad judicial, enseñe en una institución educativa que no es universitaria. ¿Qué es lo que dice el marco normativo sobre la excepción de la dedicación exclusiva de los jueces? Bien, hay dos instrumentos normativos que hay que tener en cuenta. Sobre eso también hay muchas opiniones. Hay que tener en cuenta la Constitución y también la Ley de Carrera Judicial. La Ley de Carrera Judicial ha establecido en unos de esos extremos que se puede dictar conferencias y congresos, pero sin desbordar las 8 horas semanales, ¿no?
Pero entiendo que ha habido un comunicado del Poder Judicial y también de la Junta Nacional de Justicia, en el sentido que solamente la prohibición, o digamos la excepción, va para las universidades. Quien le habla, a partir de ese comunicado, ya no dicta más ninguna charla en ningún lado. Quiere decir que no era correcto enseñar en un instituto superior que no es universidad. Yo tengo mis discrepancias porque considero que la ley de carrera judicial habilita, pero yo estoy para acatar lo que digan los superiores. De acuerdo, y en este caso ha decidido renunciar a dar clases en ese instituto. No solamente a ese lugar, sino a todos. Era sobre todo digital, ¿no? Sí, eran virtuales, a veces eran presenciales. ¿Cuántos alumnos? No tengo idea. Algunas clases eran virtuales, ¿no? Varios portales, ¿no? Muy conocidos, ¿no? Tenemos los portales digamos, de LP, Pasión por el Derecho, GEPUT, tenemos también Juris, entre otros, ¿no? Varios portales. De acuerdo. En todo caso, lo que queda claro es que ya no enseña más en Udeápolis, que usted reconoce que faltó a la prudencia cuando, a través de un error, según lo que nos ha dicho, se causó que se difundiera la imagen de personas que están implicadas en un proceso. ¿Usted solicitó que esa imagen fuese retirada? Sí, yo le he pedido y lo he reconocido desde el primer momento, pero creo que como juez yo no puedo actuar con mentiras ni excusarme en no responder. Yo he tratado de ser lo más transparente. Lo dije desde el primer momento y lo dije en mi descargo. Por error se colocó esa imagen, esa diapositiva. El audio que se ha difundido donde usted solicita que se retire esa foto es un audio auténtico. Falso. El audio es falso. El audio. Entonces, ¿cómo es que pidió usted que se retirase la foto? Yo se lo pedí, me comuniqué con el señor por vía WhatsApp, ¿no? ¿Ya? Nunca... No, jamás le envío un audio, jamás. Bueno, eso será sometido a un peritaje también para que es más, pero en los otros programas de este programa específico se han mostrado incluso llamadas así de varios, y eso no es verdad, ¿no? Es decir, hay una alteración de la verdad. Yo me someto a todo, no tengo problema. Yo lo he reconocido desde el primer momento. Bueno, hablemos entonces sobre el otro caso, ya no Guayquis en la sombra, que es un caso llamado Tarjetero del Norte, en donde se le reprocha haber prolongado ilegalmente, no una detención preventiva, sino una preliminar. ¿Qué es lo que pasó? ¿Y quiénes están implicados? Bien, en este caso está implicado un grupo de personas que supuestamente se les atribuye a organización criminal, ¿no? ¿Y qué ocurre? En ese caso se dictó detención preliminar contra un grupo de personas, 18 personas, ¿no? Por un plazo de, no recuerdo si era 10 o 15 días, ¿no? Y aquí debo ser enfático. Una cosa es la detención preliminar y otra cosa es la prisión preventiva. Estos señores han estado detenidos preliminarmente por el plazo de 10 o 15 días. Una vez que vence ese plazo, el fiscal tiene dos posibilidades. Fiscalía, o bien dispone la liberación de ellos de inmediato, o bien requiere la prisión preventiva y pone dichos detenidos a disposición del juzgado. Y eso es lo que pasó. Respecto a esos 18 investigados, Fiscalía requirió la prisión preventiva por 36 meses. La audiencia se convocó entre las 48 y hubo una demora entre la instalación y el dictado de la decisión de 60 días. 60 días. ¿Por qué? Y aquí vengo a dar la explicación. Y estoy haciendo los descargos correspondientes, porque por ello se me ha iniciado un proceso administrativo disciplinario, lo cual es totalmente razonable, y que los funcionarios públicos... 60 días que significó privación de libertad para personas víctimas de una negligencia. No, se pidió 36 meses de prisión preventiva contra ellos. Sí. Sobre eso, primer punto a tener en cuenta. Tratándose de investigaciones comunes, el propio acuerdo plenario un acuerdo plenario sentado por la propia Corte Suprema, ha dicho 48 horas. Pero tratándose de procesos complejos y procesos seguidos contra la criminalidad organizada, ese plazo no puede regir. Sino tiene que aplicarse un plazo razonable. Es decir, un plazo de acuerdo a las circunstancias del caso. Pero no me dirá que 60 días era lo razonable. Justamente 60 días en vez de 48 horas. Ya, pero 48 horas justamente quería yo distinguir de que el acuerdo plenario dijo que
claramente, cuando hay un solo imputado, un solo hecho, 48 horas. Y eso creo que ahí se debe decidir la situación jurídica de un imputado. Un caso simple, como se dice. Pero cuando se trata de procesos complejos o procesos seguidos contra una organización criminal, ya no rige ese plazo. Lo dijo el propio acuerdo plenario, ¿no? Hay un acuerdo plenario que ha establecido eso. No rige el plazo de 48 horas, sino rige un plazo razonable. No ha establecido un número fijo al respecto, sino dijo simplemente un plazo razonable, atento a las circunstancias del caso. ¿Qué es lo que ocurrió en este caso, señor Carvalho? Y eso para informarle a la opinión pública para que sepa. Hubieron varios factores que deben tenerse en cuenta en ese caso. Lo primero, que se me requirió la prisión preventiva de 18 investigados y respecto a 20 hechos investigados, un caso por demás hipercomplejo, seguido contra una presunta organización criminal. Es decir, no se estaba ventilando contra un investigado y por un solo hecho, sino se estaba ventilando contra 18 personas y por 20 hechos, 20 sucesos que supuestamente habrían cometido. Y en esos casos, lo que se suele presentar son una cantidad significativa de elementos de convicción que hay que revisar. ¿Ya? Entonces, ese fue el primer factor, la hipercomplejidad del caso. Lo segundo, señor Carvalho, y es que debe tenerse en cuenta la carga procesal que afrontan algunos juzgados de la Corte Nacional. Particularmente, el primer juzgado de investigación preparatoria tiene una agenda de atención de procesos todos los días, donde hay que atender también reos en cárcel. Y yo he presentado todo el cuadro de audiencias que tengo todos los días. Yo tengo todos los días audiencias programadas ya, día, tarde y noche, donde no solamente hay que ventilar la audiencia, sino que emitir el pronunciamiento correspondiente para resolver esos casos. Hay que ver revisiones de oficio de prisión preventiva, ceses de prisión preventiva, otros casos de prolongación de prisión preventiva, entre otros, también de carácter complejo. Etapas intermedias, en donde a nosotros los jueces se nos apura. Y las etapas intermedias no son pues contra un imputado, sino son contra 30, 40 o 50 imputados. Hay un caso, no lo voy a decir el nombre, que es hasta 125 imputados aproximadamente. Entonces, eso es para que se vea la magnitud del caso. Y el otro tema es que diariamente a nosotros nos ingresan pedidos de las partes, tanto de los investigados, diario, pedido de tutela de derechos, control de plazo, ¿no? Varios pedidos, y también de la Fiscalía, medidas limitativas de derechos, levantamiento de secreto bancario, levantamiento de secreto de las comunicaciones, y no son expedientes de un solo tomo, son a veces un solo expediente, más de 20 o 30, 40 tomos que hay que atender también. Es decir, la carga procesal ha sido encomiable. Y otro punto que se debe tener en cuenta, señor Carvalho, y también para informarle a la opinión pública, es que en estos casos, ¿qué ocurre? Yo antes trabajaba con las denominadas audiencias maratónicas. ¿Qué me dijo el tribunal en el caso Ollanta Humala? Me dijo, no puedes trabajar con audiencias maratónicas, sino en horarios adecuados, horarios digamos, horarios de trabajo, ¿no? Entonces, eso es lo que se ha aplicado acá, a pesar de que no tenía la agenda adecuada.